Cuéntame la historia otra vez, solía exigir cuando era pequeña, sentada en el suelo de concreto frío de nuestra habitación principal. Mi padre, Thomas, siempre cedía después de un breve intercambio de negativas, suspiros y mis súplicas incesantes. Yo siempre le ganaba en esos duelos de voluntad. Su rostro demacrado, iluminado apenas por las luces fluorescentes, reflejaba la inmensa culpa que sentía por tenerme encerrada en aquel refugio subterráneo en medio de las imponentes montañas de las cascadas. Un búnker de gruesas paredes grises cuyas únicas puertas de acero permanecían selladas día y noche bajo 7 pesados cerrojos industriales. La historia de mi padre sobre el fin de los tiempos, relatada decenas de veces durante mi infancia para justificar nuestro encierro, era la siguiente. El cataclismo llegó en una gélida madrugada de invierno. Nadie pudo llamarlo plaga o enfermedad, porque los síntomas no tenían nada que ver con la biología conocida. No fue un nuevo patógeno, ni un virus que los centros de control de enfermedades hubieran ignorado por negligencia. Fue algo tan repentino como un relámpago en una tormenta eléctrica, un destello cegador, de un color blanco antinatural, que iluminó todos los rincones del planeta al mismo tiempo, atravesando incluso las nubes más densas. Nadie sabría jamás el cómo ni el por qué. En cuestión de horas, ya no quedaba casi nadie en la superficie para intentar averiguarlo o discutirlo. En todo el mundo, exactamente a las 3:15 de la madrugada, hora del este, un tercio de la humanidad miró hacia el cielo nocturno atraída por el resplandor y quedó paralizada al instante. Estábamos en una expedición en unas cavernas profundas cuando ocurrió, tú, tu madre y yo, me decía Thomas, con la mirada perdida en los recuerdos. En aquel entonces, la gente solía explorar sistemas de cuevas por pura diversión, Chloe. Bajábamos con cuerdas, mosquetones y cascos con linternas hacia el vientre de la tierra, disfrutando de la adrenalina. A veces, en el silencio absoluto de este refugio, creo escuchar el eco de las gotas de agua cayendo en la oscuridad de aquellas rocas milenarias. Supongo que me gusta imaginarlo para no olvidar cómo sonaba el mundo. De cualquier forma, según su relato, mi madre me apretaba contra su pecho, protegiéndome del frío subterráneo, cuando comenzó el fenómeno. Varias personas de nuestro grupo de espeleología, que habían decidido subir a la superficie antes que nosotros para preparar el campamento, quedaron expuestas directamente. A las 3:15 de la madrugada, según marcarían más tarde los relojes digitales abandonados en las muñecas, algo inexplicable hipnotizó a millones. Cuando el destello terminó unos segundos después, los que estuvieron expuestos a la luz directa no murieron de inmediato. Peor aún, se transformaron. Su piel perdió toda elasticidad y adquirió un tono grisáceo, similar a la ceniza endurecida, mientras que sus ojos se volvieron esferas de cristal completamente opaco. No se movían, no respiraban, no parpadeaban, pero susurraban. Todos murmuraban la misma melodía discordante y sin ritmo, una y otra vez, creando un coro macabro que helaba la sangre. Tu madre y yo corrimos por nuestras vidas, relataba Thomas, frotándose las manos temblorosas. Ascendimos por túneles secundarios muy estrechos para evitar salir a cielo abierto. Tuvimos que dejar atrás a amigos entrañables que, al mirar hacia arriba en la salida principal, se habían convertido en estatuas murmurantes. El mundo entero se detuvo en un instante. Las carreteras colapsaron llenas de vehículos estrellados porque los conductores se habían petrificado al volante con la mirada fija en el cielo. Las grandes ciudades quedaron en el más absoluto silencio, adornadas con millones de figuras de ceniza en las aceras, parques y edificios. Muchos de los sobrevivientes que no vieron la luz perdieron la razón a los pocos días, enloquecidos al escuchar los susurros incesantes que emanaban de las estatuas grises, las cuales no podían ser destruidas ni silenciadas. Los pocos científicos y militares que quedaban intentaron buscar una explicación lógica y desesperada, un arma de radiación experimental de una nación enemiga, un fenómeno astronómico sin precedentes. Pero nada tenía sentido lógico ni científico. Incluso sin una respuesta clara, el mundo podría haberse adaptado y reconstruido con el tiempo, decía Thomas con un nudo en la garganta. Pero exactamente a las 3:15 de la madrugada de la noche siguiente, y todas las madrugadas posteriores, el terror se repitió, el destello blanco volvió a iluminar el cielo nocturno. Cualquiera que no estuviera oculto bajo tierra, o tras paredes lo suficientemente gruesas sin ventanas,
era alcanzado y se unía a la infinita legión de estatuas de ceniza. Toda la red eléctrica colapsó en la primera semana. Los que no se transformaron se volvieron salvajes, formando grupos violentos, saqueando y matando sin piedad por los pocos recursos enlatados y botellas de agua que quedaban en pie. No había forma de combatir la luz. Venía por todo sin importar su riqueza o estatus. Pero eso no impidió que nosotros intentáramos escapar a un lugar seguro. Thomas siempre hacía una pausa dolorosa, casi asfixiante, en esa parte de la narración. Nunca me dijo qué le pasó a mi madre durante esa huida, y yo jamás indagué. Sabía que ella no estaba con nosotros, y presentía que conocer los detalles sangrientos o trágicos solo nos causaría más dolor del que ya soportábamos en nuestro encierro. Huimos en una camioneta todoterreno hacia el norte, buscando una antigua instalación militar abandonada de la Guerra Fría, continuaba, recuperando el aliento. Condujimos durante días, pasando junto a ciudades enteras envueltas en llamas, carreteras bloqueadas por chatarra humeante y horrores de los que nunca te hablaré para proteger tu mente, Chloe. Cuando llegamos al último pueblo en el valle cercano a esta cordillera, solo quedaba desolación y cientos de aquellas estatuas susurrantes bloqueando las calles. Esa fue toda la confirmación que necesité, el mundo que conocíamos había terminado para siempre. Así que mi padre condujo el vehículo por el sendero rocoso, completamente fuera del mapa, esperando que cualquier madrugada la luz penetrara el techo del auto y nos encontrara a nosotros también. Pero algo extraño y milagroso ocurrió en ese trayecto hacia la cima. El sol apenas estaba saliendo, pintando el horizonte montañoso de tonos púrpuras y anaranjados, cuando mi padre vio una densa niebla brillante bloqueando el camino de tierra. Parecía una pared de agua flotando desafiando la gravedad, como si el tejido mismo del universo se hubiera rasgado verticalmente. Iban demasiado rápido, cegados por el pánico y la falta de sueño, como para detenerse a tiempo. La camioneta atravesó esa cortina resplandeciente con un crujido sordo. Del otro lado, el sendero de tierra y los grandes pinos seguían allí, pero el aire se sentía drásticamente diferente, más ligero. Habían cruzado por el ojo de una aguja invisible, y al mirar por el espejo retrovisor, la barrera de niebla brillante se había desvanecido por completo, dejando solo el bosque normal detrás de ellos. No lo habría creído de no ser por el apocalipsis indescriptible que acabábamos de presenciar durante una semana, me aseguraba Thomas. Creo que fue un refugio que el destino o alguna fuerza mayor nos ofreció, pequeña. Creo que cruzamos hacia un espacio protegido, lejos de la luz que devoró y petrificó nuestro mundo. Por eso hemos sobrevivido todos estos años en este búnker sin transformarnos. Por eso debemos respetar esa protección. No debe salir nunca, Chloe. Allá afuera no hay nada más que estatuas grises, locura y muerte. Creí su historia de manera absoluta durante gran parte de mi vida porque Thomas era el único ser humano que yo conocía. Su perspectiva era mi única realidad comprobable. Pero a medida que fui creciendo, pasando mis interminables días leyendo los viejos manuales de botánica, enciclopedias desactualizadas y novelas clásicas que había en el refugio, comencé a tener mis propias ideas sobre la realidad y empecé a cuestionar las cosas. Sin embargo, mi propio miedo heredado me paralizaba. Thomas y yo compartíamos una naturaleza extremadamente ansiosa, casi enfermiza. Nos preocupaba constantemente la pureza del sistema de filtración de agua, el estado de las raciones deshidratadas, la integridad de los sellos de las puertas y cualquier vibración inusual que proviniera de la roca que nos rodeaba. Mi padre me explicaba que él padecía un trastorno obsesivo, y era evidente que yo había asimilado todos y cada uno de sus miedos. Él pasaba horas en la bahía hidropónica del nivel inferior, cultivando tomates, papas y lechugas bajo intensas lámparas artificiales. Y me animaba a ayudarle para mantener mi mente ocupada y alejada de los pensamientos oscuros. Mira, estás experimentando el milagro de la naturaleza, solía decir, y ciertamente ayudaba a calmar mis ataques de pánico y mi agorafobia. Pero a medida que pasé de ser una niña asustadiza a una adolescente curiosa, decidí que sentir la tierra húmeda de las bandejas de plástico negro no era suficiente. No era comparable con la libertad. A pesar de mis miedos paralizantes, una parte de mí anhelaba saber qué había más allá de la pesada puerta de acero y los 7 cerrojos.
Y un mediodía de otoño, mientras Thomas intentaba reparar un fallo ruidoso en el generador de combustible de respaldo en el subsótano, llevé a cabo mi arriesgado plan. Fingiendo que iría a organizar el inventario del almacén de medicinas en el nivel superior, caminé sigilosamente hacia la entrada principal. Con las manos sudorosas, desactivé los pesados mecanismos mecánicos uno por uno y empujé la enorme escotilla. La luz natural, real y cálida, me cegó por un instante, obligándome a cubrirme el rostro. Cuando mis ojos finalmente se adaptaron, no vi un mundo cubierto de cenizas ni estatuas murmurantes. Vi un bosque inmenso, vibrante, lleno de colores vivos y moviéndose rítmicamente con el viento. Pisé la tierra real por primera vez, cubierta de hojas secas que crujían bajo mis botas de trabajo, un sonido completamente distinto al eco metálico y aburrido del búnker. Corrí colina abajo antes de que Thomas pudiera notar mi ausencia. Me maravilló absolutamente todo el paisaje, enormes pinos que parecían tocar el cielo, aves cruzando el azul intenso y el sonido relajante de un río cercano chocando contra las rocas. Había visto ilustraciones hermosas de estas cosas en los libros, pero la realidad era abrumadora, inmensa. Estaba tan fascinada por los nuevos olores y sonidos que, al salir de la arboleda principal y llegar a un claro, tardé un momento en comprender lo que se extendía en el gran valle inferior, a varios kilómetros de distancia bajo mis pies. Era civilización. Una ciudad entera, intacta y brillante. Afiné la vista, frunciendo el ceño y cubriendo el sol con mi mano, tratando de entender la complejidad de lo que tenía enfrente. Había estructuras altas de cristal, edificios sin daños visibles, y largas cintas de asfalto gris que conectaban todo el valle. Sobre esas cintas, cientos de pequeñas manchas de colores se desplazaban rápidamente, cruzándose entre sí con orden. Continué descendiendo por la pendiente a tropezones, rasguñándome los brazos con las ramas. Cuando me detuve por segunda vez, estaba lo suficientemente cerca para distinguir con claridad los detalles. Estaba lo suficientemente cerca para aceptar lo que mi cerebro se negaba a procesar inicialmente. Las manchas de colores eran vehículos. Y los autos se estaban moviendo con normalidad. Yo había visto la vieja camioneta de mi padre cubierta por lonas gruesas en la entrada oculta del búnker, oxidada, sin llantas y pudriéndose por el abandono. Pero estos automóviles allá abajo eran modernos, brillantes, rápidos y completamente reales. Me acerqué un poco más hasta el borde del bosque, justo donde comenzaba una larga carretera pavimentada que llevaba hacia las afueras de la ciudad. Allí, oculta detrás de un gran roble, vi, por primera vez en mi vida, a otras personas además de mi padre. Personas de verdad, dentro de sus autos, riendo, hablando por dispositivos luminosos, conduciendo hacia una ciudad llena de energía. Nadie era una estatua rígida de ceniza. Nadie murmuraba melodías extrañas ni caminaba como un salvaje. El mundo, evidentemente, no se había acabado. A pesar de mi enorme indignación y furia hacia las mentiras de mi padre, el pánico absoluto se apoderó de mí. Era un terror profundo a lo desconocido, a ese mundo ruidoso, rápido y abrumador para el cual no tenía ninguna preparación. Las enciclopedias del búnker no me habían enseñado cómo interactuar con cientos de desconocidos en una sociedad moderna. Me sentí diminuta, vulnerable e inadaptada, así que retrocedí lentamente y emprendí mi camino de regreso montaña arriba. Cuando la fachada de roca falsa del búnker apareció en mi campo de visión entre los árboles, vi a Thomas caminando frenéticamente de un lado a otro por la entrada abierta, jalándose el cabello. Al verme, corrió hacia mí a toda velocidad. No me gritó enfurecido por haber desobedecido su única regla. Su reacción fue mucho más extraña y profundamente inquietante. Chloe, escúchame bien, esto es vital, alguien te siguió, estás completamente sola. Confundida por su reacción, le aseguré que nadie me había visto, que solo había mirado desde lejos. Me tomó del brazo con fuerza y me empujó al interior del refugio, inspeccionando nerviosamente los árboles circundantes, prestando atención a cada sombra, antes de cerrar de golpe la pesada puerta de acero. Una vez que los 7 cerrojos encajaron ruidosamente en su lugar, dejé salir toda la furia que había acumulado en el ascenso. Me mentiste toda mi maldita vida, le reclamé, empujándolo por el pecho.
Mi padre me miró con los ojos muy abiertos, llenos de un pánico genuino, no de autoridad paterna. Nada de esto es lo que imaginas, Chloe. Tienes que creerme. El mundo está intacto, lo acabo de ver. Hay miles de personas allá abajo viviendo vidas normales. El mundo se destruyó. Te lo juro por mi vida. Sé exactamente lo que viste allá abajo. Hace 3 años, cuando tuvimos esa grave crisis porque las reservas de medicina se echaron a perder por la humedad, rompí mi propia regla. Salí de noche, descendiendo la montaña, esperando encontrar las ruinas de algún pueblo para buscar penicilina. No esperaba, ni por asomo, encontrar una metrópolis iluminada, llena de ruido, semáforos y gente viva. Me escondí en las sombras de los callejones porque mi cerebro no podía procesarlo. Yo presencié el fin de la humanidad. Vi esos mismos valles repletos de cadáveres y estatuas de ceniza hacía 15 años. No había quedado nadie vivo, Chloe. Entiéndelo, vi cómo todo se apagaba cuando tú apenas podías caminar. Tomé una larga bocanada de aire, intentando mantener la cordura y ser razonable. Si sabías la verdad increíble desde hace 3 años, Thomas, ¿por qué demonios no nos sacaste de este hoyo oscuro? Podríamos haber tenido una vida normal. Porque me armé de valor y bajé a esa ciudad esa misma noche, Chloe. Necesitaba respuestas urgentes. Entré a escondidas por la puerta trasera de una gran biblioteca pública y logré encender una de sus computadoras. Empecé a revisar ansiosamente sitios de noticias globales y la historia reciente. Estábamos en el año 2023, pero los eventos globales no encajaban en absoluto con mis recuerdos. Había diferencias históricas masivas. ¿Recuerdas los libros ilustrados sobre la famosa misión lunar del Apolo 11 de enero de 1969? Claro, el alunizaje de Neil Armstrong, respondí con el ceño fruncido. Pues en este mundo ocurrió en 1975, comandado por otros astronautas cuyos nombres jamás había escuchado. Había detalles arquitectónicos en monumentos famosos de Europa que eran completamente distintos. Presidentes que aquí nunca existieron o actores famosos que en nuestra línea temporal murieron jóvenes y aquí seguían vivos haciendo películas. Y lo más aterrador, la geografía de varios continentes tenía cambios sutiles pero imposibles de justificar. No estamos en nuestra realidad, Chloe. Estamos en un universo paralelo, una realidad alterna donde ese destello nunca ocurrió en esa fecha. Creo que la entidad que nos atacó causó alguna clase de ruptura de nuestra realidad. «Puedes parar ya, Thomas», lo interrumpí, sintiendo que me dolía la cabeza. Inventaste una excusa paranoica y enfermiza porque el mundo real te aterra y querías mantenerme aislada aquí contigo para siempre. Thomas negó con la cabeza enérgicamente, frotándose el rostro con desesperación. Nuestra paranoia constante es lo que nos mantiene con vida. Tal vez por eso la luz no nos transformó de inmediato en nuestro mundo original, nuestras mentes siempre estaban alerta, esperando el desastre, y eso nos dio unos segundos de ventaja. Pero hay algo muchísimo peor que las diferencias históricas, continuó, bajando el tono de voz casi a un susurro. Cuando salí de esa biblioteca de madrugada, un hombre trajeado cruzó la calle desierta, se detuvo bajo la luz amarillenta de un poste, giró la cabeza lentamente hacia mí con un movimiento mecánico. Y me sonrió de una forma horripilante. «Allí estás», me dijo con una voz hueca, carente de toda emoción. Pensé que estaba ebrio o bajo los efectos de drogas, pero luego, en la siguiente esquina, una joven en bicicleta frenó de golpe frente a mí, me miró con los mismos ojos fijos y muertos, y repitió con la misma entonación. «Allí estás». Apresuré el paso hacia las afueras de la ciudad, sintiendo un sudor helado recorrer mi espalda, pero cada pocas cuadras, alguien totalmente inconexo se detenía, dejaba lo que estaba haciendo. Y murmuraba exactamente lo mismo mirándome fijamente. Cuando intenté confrontar a un adolescente exigiéndole una explicación, parpadeó desorientado, como si despertara de un trance, y me preguntó de qué le estaba hablando, siguiendo su camino como si nada hubiera pasado. Algo me encontró, Chloe. La luz, o la entidad maligna que controla ese destello, nos encontró. Creo que pronto llegará a esta realidad. Hastiada de sus delirios sobrenaturales y su negativa a admitir que me había robado la vida.
Le grité que yo no había visto a nadie actuar de esa manera absurda durante mi expedición y me encerré de un portazo en mi pequeña habitación. Sin embargo, en plena madrugada, un silencio opresivo y una extraña sensación en el pecho me despertaron abruptamente. Un instinto inexplicable me obligó a levantarme descalza y caminar hacia el grueso periscopio de seguridad que Thomas había instalado en la pared, el cual daba al exterior del refugio a nivel del suelo. La luna llena iluminaba claramente el claro frente a la entrada falsa de roca. Y allí, de pie justo en el límite entre los árboles y nuestra entrada, había un hombre alto vestido con ropa de excursionista. Apenas enfoqué la lente del periscopio, el desconocido levantó un brazo con rigidez militar, apuntando su dedo índice directamente hacia el pequeño lente oculto en la roca, sabiendo exactamente dónde estaba yo mirando. Y gritó a todo pulmón: «Aquí, están aquí adentro». Un fuerte impacto de algo pesado sacudió violentamente la puerta exterior de acero, haciéndome caer hacia atrás. Me aparté tropezando, sintiendo un sudor frío y paralizante recorrer mi espalda. Corrí hacia el centro de mando y observé por los monitores de las cámaras externas de seguridad cómo decenas de personas emergían simultáneamente del bosque oscuro. Hombres en trajes, mujeres en pijamas, adolescentes e incluso niños pequeños. Todos moviéndose con una rigidez antinatural, espasmódica. Se aglomeraron frente a la entrada y comenzaron a murmurar al unísono, igual que en las historias de mi padre. «El patrón está incompleto. Debemos terminarlo», dijo una mujer mayor, pegando su rostro arrugado directamente al metal frío de la puerta. «Faltan 2 piezas. Si no los integramos al coro, la luz tendrá que purgar este mundo hermoso también para reiniciar el ciclo». Mi padre irrumpió en el centro de mando, pálido como un fantasma y cargando 2 mochilas pesadas. «Tenemos que usar el túnel de evacuación de emergencia. Ahora mismo». Me calcé las botas temblando incontrolablemente. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo nos encontraron? Los golpes contra el acero se intensificaron, utilizando piedras y herramientas pesadas, convirtiéndose en un estruendo ensordecedor que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Tomamos nuestras mochilas de supervivencia y corrimos hacia las profundidades del búnker, dejando atrás las luces y el generador encendidos. Arrastrándonos hacia un conducto de tierra estrecho que Thomas había excavado pacientemente y ocultado tras un estante falso años atrás. Mientras avanzábamos a rastras por la tierra fría, asfixiándonos con el polvo, escuchamos una voz distorsionada y amplificada desde el exterior que lograba filtrarse por los estrechos conductos de ventilación. «Solo los necesitamos a ustedes 2. Son las anomalías del sistema. No dejen que la luz consuma a toda esta pobre gente por su egoísmo infinito. Salgan y miren al cielo». Salimos del túnel sofocante a casi 1 kilómetro de distancia, ocultos por la densa maleza en la ladera opuesta de la montaña, cubiertos de lodo. «Están bajo la influencia directa», susurró Thomas, agarrando mi hombro y empujándome para que siguiera caminando rápido entre la vegetación sin hacer ruido. Años después de escapar y la infección interdimensional finalmente nos alcanzó. «Te lo advertí, Choe», nos encontraron. Mientras descendíamos por la vertiente sur en total oscuridad, alejándonos de la turba enloquecida que seguía golpeando nuestro hogar vacío, logré ver el horizonte despejado a través de una apertura en los árboles. La hermosa ciudad en el valle que yo había visto esa misma tarde estaba sumida en el caos absoluto. Las sirenas y alarmas antiaéreas sonaban a lo lejos, cortando la noche. Múltiples incendios iluminaban los barrios periféricos. Vehículos militares con intensas luces rojas y azules intermitentes bloqueaban las principales carreteras de acceso, rodeando el perímetro urbano. Pero lo más aterrador no eran los soldados armados intentando contener a la multitud, sino un tenue y antinatural resplandor plateado que comenzaba a formarse lentamente en el interior de las nubes directamente sobre los grandes rascacielos. Miré hacia atrás para observar a mi padre, paralizada por el terror puro. Su fantástica historia era real. Cada palabra perturbadora era absolutamente cierta. «Sigue moviéndote, no mires al cielo», me ordenó, tirando violentamente de la correa de mi mochila. Caminamos sin descanso durante 5 días, sobreviviendo con nuestras raciones, evitando sistemáticamente todos los caminos principales.
carreteras secundarias y durmiendo apenas unas horas durante el día en cobertizos agrícolas abandonados. Finalmente, tras semanas de viaje, logramos llegar a una ciudad costera muy transitada al otro lado del país, donde el clima era frío y lluvioso. Nos mezclamos rápidamente entre la multitud urbana, utilizando identificaciones y documentos falsos que Thomas había preparado meticulosamente y guardado para una ocasión como esta. En las semanas siguientes, mientras intentábamos establecernos, hubo escasos y controlados reportes de noticias en la televisión local sobre un devastador accidente químico sin precedentes en la ciudad montañosa que habíamos dejado atrás. Las autoridades federales aseguraron en conferencias de prensa apresuradas que la zona estaba bajo estricta cuarentena sanitaria absoluta y que, lamentablemente, no había sobrevivientes debido a la extrema toxicidad del aire que causaba asfixia inmediata. Las imágenes tomadas desde helicópteros mostraban todo el valle cubierto por una extraña y gruesa capa de polvo gris. Yo sabía perfectamente que no era polvo químico. Era ceniza humana. Thomas me hizo prometer, bajo juramento, que olvidaríamos lo sucedido, que jamás mencionaríamos el búnker y que nos adaptaríamos a este nuevo entorno asumiendo nuestras nuevas identidades. Y lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Buscamos trabajos discretos de baja calificación, aprendimos dolorosamente a usar la tecnología moderna de esta década, como los teléfonos inteligentes, y construimos una fachada de normalidad aburrida. Quiero convencerme todos los días de que estamos a salvo. Quiero creer desesperadamente que al habernos mudado tan lejos, al otro extremo del continente, logramos despistar a esa presencia omnipresente y que este mundo seguirá girando sin problemas. Pero hay noches frías en las que la ansiedad no me permite dormir. Noches en las que, al asomarme con cuidado por la ventana de nuestro pequeño departamento hacia el océano oscuro, me parece ver un brillo antinatural, demasiado blanco, reflejándose peligrosamente en las nubes altas. Noches en las que, al caminar de regreso del trabajo, siento la mirada fría y fija de algún transeúnte solitario en la acera de enfrente, esperando que en cualquier momento se detenga y murmure esas palabras. Sé que mi padre también lo nota. Lo veo revisar los seguros de nuestra puerta principal una docena de veces antes de ir a la cama. La luz nos sigue buscando incansablemente para cerrar su macabro círculo. Y si no logra atraparnos pronto, no dudo que esa entidad encenderá el cielo de esta realidad, reduciendo este mundo vibrante a un mar de cenizas inmóviles, exactamente igual que hizo con el nuestro.